Hola, soy Andrea Cogollos. Como todos los meses, es un gran placer para mí nuevamente recibirlos en nuestro programa Lejá en Panamá. El día de hoy lo iniciamos presentando a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Kol Sherid de Israel, quienes en esta ocasión conversarán sobre las festividades que ambas tradiciones religiosas celebraremos en el mes de diciembre: Adviento y Navidad para los católicos y Hanukkah, la fiesta de las luces, para los judíos. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Andrea. Como siempre, un gran placer y privilegio poder recibir en nuestra casa a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y la posibilidad de conversar, sobre todo en esta época del año. Llega pronto diciembre, tiempo de Adviento, Navidad, tiempo de Hanukkah. Hay un espíritu festivo en la sociedad, termina el año. De alguna manera, esto nos invita a poder entender un poco las particularidades de nuestras tradiciones y su belleza y cómo eso impactan en el espíritu de cada uno de forma tal de enriquecer nuestra vida y, por supuesto, nuestra vida en común. Sí, para nosotros este tiempo es maravilloso. Es inicio, podemos decir, de nuestro año religioso. Con el Adviento iniciamos un nuevo año, empieza allí 4 semanas. Adviento también para nosotros es tiempo de espera y tiempo también para darnos la oportunidad de renovarnos. Venimos como de la rutina, del cansancio de todo año, hacemos un alto, también tenemos la oportunidad de reflexionar, preguntas sencillas pero importantes, ¿no? Soy feliz con lo que soy, con lo que hago, ¿qué espero? Y de esa perspectiva vamos preparando también nuestra fiesta de Navidad con el compromiso también de despojarnos de todos esos pesos y adherencias que nos impiden realmente ir configurándonos con ese sueño que Dios tiene para con cada uno de nosotros, y que podamos cada vez parecernos un poquito más a Él, ¿no? Y también Adviento es tiempo de esperanza. Esperamos que Dios va a cumple sus promesas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en nuestras comunidades de fe el Adviento se prepara con mucha conciencia. Y después viene ya lo festivo de la Navidad y del fin de año. Este año la Navidad coincide con Hanukkah, o Hanukkah coincide con la Navidad. En el calendario judío las fiestas se mueven un poco por su combinación solar y lunar, pero este año prendemos velas, la primera vela de Hanukkah la prendemos el 25 en la noche. Sin embargo, hay un elemento de Adviento que para mí me parece muy poderoso y que está conectado con Hanukkah, que es la idea de encender velas. Sí. ¿No? Traer luz al mundo es un mensaje de alto impacto que tiene que ver con la capacidad de uno, ¿no? De traer luz, traer luminosidad, traer calor en un mundo que a veces se nos plantea bastante oscuro, bastante complicado, ¿no? Así que hay un mensaje de esperanza. Sí, y es lo que para nosotros también es la corona de Adviento, ¿no? Vamos encendiendo cada semana, la familia se reúne alrededor de la corona de Adviento, hacemos también nuestros propósitos y desde esa misma perspectiva, al ir encendiendo cada semana esa luz, es el compromiso también de que en medio de las tinieblas la luz brilla, al cual nosotros también tenemos el compromiso de ser luz en medio de esa oscuridad en la que puede estar sumido nuestro mundo. Nuestra práctica de encender las velas de Hanukkah, la fiesta dura 8 días. La primera noche encendemos una vela, la segunda 2, y vamos hasta que al final encendemos las 8 velas. Hace 2000 años atrás, un poquito más, hubo una discusión entre 2 sabios si la forma de cumplir el mandato de encender velas se hacía como lo acabo de decir, o la otra opinión era al revés: comenzar con 8 velas el primer día, ir bajando, porque la lógica de este pensamiento es que encendemos velas en recuerdo del milagro del aceite que apareció cuando se purificó el templo de Jerusalén y que había solo una lata de aceite, y milagrosamente duró los 8 días, ¿no? Entonces la lógica era que, bueno, vamos administrando el aceite
y empezamos con 8 y 7 y vamos bajando. Pero creo que prevaleció la otra idea, la de ir subiendo, porque la idea es crecer en la ilusión, crecer en el milagro y crecer en la esperanza, ¿no? Ascender en la espiritualidad, y este creo que es un mensaje que tiene que ver con cómo proyectamos esta sensación, este espíritu de celebración al resto del año, ¿no? Sí. Que no quedarnos solamente aquí. Sí, por eso yo creo que esta fiesta nos impulsa a eso, a que en medio de todo lo que podamos después seguir viviendo durante el año, esta luz para nosotros que viene de Dios, viene de Jesús, es la que nos va iluminando en nuestro propio caminar, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Yo creo que y cada vez nos vamos enriqueciendo más, ¿no? Cómo nuestras actitudes de fe tienen puntos de coincidencia, y tal vez yo creo que esto nos invita a que cada uno de nuestra diversidad de fe, hoy más que nunca estamos llamados a dejarnos guiar por esos parámetros que la propia liturgia y también las tradiciones de nuestros mayores nos ayudan para todavía darle mayor sentido a nuestras vidas, ¿no? Y después lo miras, a final de año miras como fríamente, ¿no? Cómo nuestras comunidades de fe nos van acompañando en todo este itinerario, ¿no? Cada fiesta es tan importante, ¿no? Y al final después cerramos como un ciclo para empezar algo nuevo ya en nuestro caminar. Y es un círculo que se va repitiendo, pero no de la misma forma, porque vamos también nosotros cambiando, evolucionando e incluso entendiendo cada vez más lo que en la ayuda litúrgica de nuestras comunidades se nos ayuda para profundizar ese sentido de fe en nosotros. Pensaba mientras tú expresabas estas ideas que la liturgia nos conecta con el pasado, porque estamos compartiendo rituales que sí, tienen un recorrido y que hacían a saber hace cuántos siglos atrás, nos conectan este presente y nos permite proyectar el futuro. Y tú destacabas algo que tiene importancia en este espacio, que es reconocer esos puntos comunes, sí, que nos permite sacar algunas conclusiones muy básicas, ¿no? Uno, que hay elementos de la experiencia espiritual que son inherentes al ser humano, ¿no? Es esa necesidad de vincularse con Dios, esa necesidad de mirar con esperanza el futuro a partir de la fe, pero en este caso particular también encontrar en ambas tradiciones religiosas estos conceptos que tienen que ver obviamente con un tronco común, y que más allá de que cada uno lo ha desarrollado a su manera, las diferencias teológicas y obviamente en prácticas que tenemos, no deja de fortalecer este espíritu de hermandad. Exacto. Y esta forma de ver el mundo desde la perspectiva de la fe. Así que a punto de ingresar a este mes tan significativo, tan valioso en la experiencia espiritual y por supuesto en el clima festivo que envuelve a toda la sociedad, ojalá que estas reflexiones nos ayuden a poder celebrarlo con las perspectivas correctas y poder disfrutar de un mes de diciembre festivo que nos inspire para que el próximo año podamos realizarnos en toda su plenitud. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Ahora sabemos más de ambas festividades y cómo ambas tienen un importante elemento en común, la luz. Para conocer la tradición de la encendida de velas durante los 8 días de Hanukkah, démosle nuevamente la bienvenida al Rabino Gustavo, quien nos habla desde la biblioteca de la Congregación Kol Sherid Israel. Adelante, Rabino. La fiesta de Hanukkah celebra el triunfo de los macabeos sobre las huestes helénicas en el siglo II antes de la era común, permitiendo que el pueblo judío recupere el control del templo de Jerusalén que había sido profanado. Y cuenta el Talmud que cuando llegaron y quisieron encender el candelabro, la menorá del templo, encontraron aceite para un solo día. Y ocurrió un milagro y el aceite duró 8 días, el tiempo necesario para conseguir aceite nuevo. Por eso la tradición estableció que la forma de celebrar Hanukkah, el principal precepto de la fiesta, es encender velas.
y encender de forma ascendente, ¿sí? Cada día vamos agregando una vela más en nuestro candelabro hasta llegar a las 8 velas completas la última noche de Hanukkah. El candelabro de Hanukkah es un candelabro especial que está compuesto por 8 brazos más un brazo adicional, a diferencia del candelabro tradicional que tiene 7 brazos. Pueden ver aquí una gran variedad de Hanukiot, de estos candelabros de Hanukkah, que los artistas con mucho talento y con mucha creatividad van desarrollando. Lo importante es que las 8 velas estén a la misma altura y haya una vela adicional, que es la que usamos para encender. ¿Por qué usamos una vela adicional? Porque el objetivo de las 8 velas de Hanukkah es difundir el milagro, y por eso no pueden ser utilizadas para ninguna otra cosa, no pueden ser utilizadas para alumbrar. Por eso necesitamos tener un fuego extra. Entonces, cada una de las noches de Hanukkah, la familia se reúne alrededor de su candelabro y procede entonces a encender. En este caso, imaginamos cómo será la 6ª noche de Hanukkah, donde encendemos 6 velas, más la adicional, que como pueden ver, está en un nivel distinto, precisamente para destacar que no forma parte de las velas de Hanukkah, que son las que difunden el milagro. Entonces, encendemos esta vela servidora, esta vela ayudante, y con esta vela decimos las bendiciones que acompañan y preceden el encendido. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Hanukkah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste encender las velas de Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu bayamim haem bazman hazeh. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que hiciste milagros a nuestros antepasados en aquellos años, en esta época. Y vamos encendiendo de la vela nueva, que es la 6ª en este caso. Los pastélicos voy a comer con almendricas y la miel. Los pastélicos voy a comer con almendricas y la miel. Y así queda nuestra Hanukkah en la 6ª noche de Hanukkah. La 7ª se agregará una, la 8ª quedará completa. Y las luces permanecen encendidas hasta que se apagan naturalmente, recordándonos entonces el milagro de Hanukkah. Y regresamos del cambio. Continuando con las tradiciones de Hanukkah, ahora pasamos a la comida, dándole la bienvenida a Jessica Sedler, quien nos preparará las dulces y deliciosas sufganiot. Antes de continuar, deseamos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales @LeJaimPanamá. Adelante, Jessica. Bienvenidos al segmento de cocina de Lejaim Panamá. Mi nombre es Jessica Sedler y en esta ocasión vamos a cocinar sufganiot, una receta dulce y típica de la fiesta de Hanukkah. Nuestros ingredientes, los que vamos a utilizar son harina, 3 tazas de harina de todo uso de la que tengan en casa, 2 yemas de huevo, levadura instantánea, aceite, esencia de vainilla, sal y agua. Vamos a comenzar a preparar la receta. Aquí tengo la harina previamente cernida para evitar que queden grumos, y lo primero que voy a hacer es separar la clara de las yemas, porque para esta receta únicamente vamos a usar la yema del huevo. Busquen que sean huevos grandes y que estén frescos. Lo vamos a ligar antes de poner en la harina. Vamos a armar un huequito y todo lo vamos a ir colocando en el centro. Así. Vamos a agregar
La levadura instantánea es 1 cucharada, esencia de vainilla, 2 cucharadas de aceite y vamos a mezclar todos los ingredientes, a empezar a ligarlo y por último vamos a incorporar 1 cucharadita de sal. Pueden medirla o pueden ponerlo un poquito más al ojo. Ahora sí, esta es una receta típica de la fiesta de Hanukkah, donde tratamos de cocinar la mayoría de nuestros ingredientes en aceite para recordar el milagro de que teníamos aceite para un solo día, como el rabino explicó en los demás segmentos, y duró 8. Por ese motivo, todos los ingredientes de esta fiesta los cocinamos en aceite. Este es un dulce típico que se rellena. Entonces vamos a incorporar todos los ingredientes y vamos a ir agregando agua a medida que necesitamos. Si tienen una batidora eléctrica en la casa, lo pueden hacer sin ningún problema. Van incorporando de a poco hasta que se hace una masa homogénea y todo se recoge en el bowl. Como ven, es una receta muy sencilla que lleva muy poquitos ingredientes, pero es muy sabrosa y les aseguro que a todos en la casa les gusta. Como ven, muy rapidito se forma la masa. La pueden trabajar dentro del bowl o pasarlo a la mesada. Vamos a trabajar un poquito nuestra masa de la sufganiot con un poquito de harina para asegurarnos de que queda una masa bien homogénea y que no se nos pegan las manos. Cuando está así, que la apretamos y vuelve a subir, vamos a reservarla en el bowl para que duplique su tamaño en algún lugar caliente de la cocina. Bien, ya pasaron 40 minutos y como les dije, la masa de la sufganiot se duplicó de tamaño. Eso quiere decir que la hicimos con mucho amor y que la levadura hizo su trabajo. Entonces vamos a trabajarla de la siguiente manera. Vamos a colocar un poco más de harina en nuestra mesada para que la masa no se pegue. Vamos a colocar toda la masa. Si se pega, siempre pueden agregar un poquito más de harina, ¿sí? Vamos a amasarla para cortar después la sufganiot. Ustedes pueden elegir si quieren hacerlo de forma redonda, de forma cuadrada. Ahí pueden invitar a todos en su cocina y en casa para que los ayuden a cortarlos. Es una receta muy sencilla pero muy rica y después de cortarlas las vamos a freír en aceite y a rellenar con lo que a ustedes más les guste. Yo creo que hoy en este caso vamos a usar manjar o dulce de leche. Cuando la masa tiene más o menos una pulgada de espesor, con un cuchillo o un cortante, vamos a hacerlo en forma cuadrada. Si prefieren usar cortantes redondos, lo pueden usar, pero así garantizamos que usamos toda la masa y no desperdiciamos absolutamente nada. Como ven, es una receta sencilla y muy rendidora. Y una vez que tenemos nuestros cuadrados cortados, vamos a tener ya el aceite calentándose. Siempre les recomiendo que entre amasado y corte dejen reposar nuevamente un poquito la masa para que cuando la pongan en el aceite crezca mucho mejor, se infle y podamos rellenarlas con más facilidad. Tenemos ya nuestras sufganiot cortadas y el aceite caliente listo para freírlas. Entonces vamos a comenzar a ponerlas en el aceite. Recuerden, vamos a poner no más de 3 para no bajar la temperatura del aceite y tener listo siempre una bandeja con papel absorbente para retirarlas una vez que estén listas. Las vamos a freír primero de un lado
las vamos a dar vuelta del otro. Como ven, es una cocción súper rápida, sencilla, y la sufganía se infla para poder luego rellenarla del sabor que a ustedes más les guste. Puede ser con jalea, puede ser con manjar, puede ser con crema de avellanas. Cualquier relleno es delicioso, pueden usar todos los anteriores. Es muy fácil, como ven, muy rápido. Siempre pongan papel absorbente para que el aceite que queda de la fritura se absorba y nuestras sufganiot queden sequitas y sin aceite. Tenemos listas y fritas nuestras sufganiot y en esta ocasión yo coloqué manjar o dulce de leche dentro de una manga con un pico redondo. Pueden usar una jeringa de cocina y, como les iba contando, pueden utilizar crema de avellanas, jalea, el relleno que a ustedes más les guste. Y vamos a hacer un huequito dentro de nuestra sufganía y vamos a rellenarlo. Este es un postre típico de la fiesta de Hanukkah y además de postre se comen a toda hora. Les recomiendo sí hacer esta masa en el día, que esté fresca. Recuerden que es una masa frita y que no, sí se puede guardar en la refrigeradora, pero no queda tan rica como hacerla en el momento. Entonces, una vez que tenemos nuestras sufganiot rellenas, las vamos a espolvorear con un poquito de azúcar para darles una mejor presentación y estamos listos para disfrutarlas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento. Hanukkah Sameach, y espero verlos en otro segmento de cocina de Lejaim Panamá. Gracias. Deliciosas se ven esas sufganiot, ¿verdad? ¿Se animan a prepararlas en sus casas? A continuación, tengo el agrado de presentar a Alexandra Siniglio, quien, en este segmento literario, entrevista al coproductor de este programa, Roberto Maduro, quien editó un folleto que resume los primeros 4 capítulos del libro Kol Sherit Israel, 100 años de vida judía en Panamá, publicado en 1976, hace 48 años, con motivo de la celebración del centenario de nuestra congregación, la más antigua de la República de Panamá, fundada el 15 de mayo de 1876. Bienvenidos, Alexandra y Roberto. Gracias, Andrea, y hoy estamos aquí para hablarles de un libro muy especial. Se llama Kol Sherit Israel, 100 años de vida judía en Panamá. Y si ven la fecha, dice 1876, 1976, y no es un error. Yo tenía 3 años en esa época cuando se publicó el libro original y hoy estoy aquí con mi amigo Roberto Maduro, que vamos a hablar de ese tema. Pero este libro del que vamos a hablar hoy tiene su origen en este otro libro que, como pueden ver, es mucho más grande y está un poquito más gastado. Roberto, bienvenido. Cuéntanos la historia de este libro, por favor. Gracias, Alexandra. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Efectivamente, el libro rojo, como es conocido, fue publicado en 1976 cuando nuestra congregación, Kol Sherit Israel, cumplió 100 años. Fue un proyecto, yo era un poquito mayor que Alexandra, tenía 16 en ese momento y no fui partícipe para nada en ese proyecto. Y como pueden ver, es un libro bien grande, tiene más de 500 páginas, tiene 10 capítulos, 4 apéndices y de las cosas que a mí más me gustan del libro es que uno de esos apéndices tiene a todos los miembros de la congregación en ese momento con sus antepasados y sus descendientes. Así que hasta cierto punto es como un árbol genealógico de todas las familias que en ese momento eran miembros de Kol Sherit Israel. Y entiendo que no se hicieron muchos ejemplares de ese libro y tal vez eso fue lo que llevó a Kol Sherit Israel a reeditar este libro que no está completo. Son los primeros capítulos de este, ¿verdad? Correcto. En su momento, como era un libro en verdad para los miembros, y se hicieron, creo que el tiraje fueron de 250 ejemplares. No estoy muy seguro, pero no te puedo garantizar que no fueron mucho más que eso. No solamente que se hicieron pocos, sino que han pasado casi 50 años. Estamos en el 2023, ya en 3 años vamos a cumplir 150 años de fundación y el año pasado, a raíz de otro proyecto, se nos ocurrió, oye, ¿por qué no reeditamos los primeros 4 capítulos, que es ¿verdad? Donde está, digamos, la información principal, digamos, la base histórica de nuestra congregación, empezando con la expulsión de los judíos de España y luego de Portugal
a finales del siglo XV. Hace la historia, ¿no?, de la herencia sefaradí y cómo esas familias emigraron a las islas del Caribe. Así es. Y del Caribe a Panamá. Y es que habla parte de la historia de Panamá también, porque aquí nos vamos hasta antes de que Panamá fuera república. Así es. Las familias fundadoras de Colcherita Israel, que como dice el titular, que se fundó en 1876, como una organización para entierros, ¿no?, para tener un camposanto donde poder enterrar a los judíos que estaban en Panamá. Pues los judíos en verdad, digamos, en la época moderna, empezaron a llegar a Panamá como a mediados del siglo XIX con la construcción del ferrocarril transísmico. Luego, obviamente, por ejemplo, mi abuela, por el lado materno, Esi Cardoso Lindo de Maduro, ella nació en Panamá en 1889. Y yo recuerdo de niño, ella me cantaba el himno de Colombia, porque ella nació en tierra colombiana. Y obviamente, efectivamente, el libro cuenta mucho del involucramiento de miembros de nuestra congregación en ese momento con el ferrocarril, con el movimiento independentista de 1903. Así que, como bien dices, no solamente es la historia de Colcherit y de sus miembros, sino que también tiene historia sobre nuestro país. Y el libro original, además, no hay muchos ejemplares y yo les confieso que yo no lo había visto, y este libro fue dedicado para ti. Así es. Mi padrino, que en paz descanse, el señor Bill Fidanque, fue uno de los principales escritores del libro. Es más, en el folleto que tengo a mano, el capítulo 2, 3 y 4 fueron escritos por él. Él era un historiador, no de profesión, sino de corazón. Hizo muchísima investigación sobre los judíos sefarditas y específicamente sobre las familias que fundaron Colcherita Israel. Es más, él era, como creo que mencioné, era mi padrino, y cuando me puse a hacer este libro, que nos tocó reeditarlo, en verdad, por muchas razones. Primero, el libro que tiene Alexandra estaba en español e inglés, porque nuestra congregación por mucho tiempo se rezaba en inglés y en hebreo, porque los judíos vinieron de las Islas Vírgenes y en verdad lo que se hablaba en la casa era inglés. Fue poco a poco que fue cambiando en el español, y yo todavía me acuerdo de niño que a veces los rezos eran en español, inglés y hebreo. Un poco confuso, ¿no? Pero este libro se le hizo solo en español. También nos tomamos bastantes libertades al editarlo, sobre todo también porque las reglas de la Real Academia han cambiado muchísimo en los últimos 50 años. Así que yo espero que mi tío Bill, que en paz descanse, esté orgulloso del trabajo que yo, su ahijado, hice con su libro, o digo su libro porque él fue uno de los principales personas que escribieron los capítulos, pero hubo muchas personas involucradas, porque casi todos los capítulos fueron escritos por distintas personas. Algunos capítulos fueron escritos en español y hubo que traducirlos en inglés. En el caso de mi tío Bill, yo sé que él escribía en inglés porque era su primera lengua, así que eso hubo que traducirlos al español, ¿no? Yo te felicito y estoy segura que tu padrino tiene que estar súper orgulloso del trabajo que han hecho. Es un libro, como ven, muy bonito, es fácil de leer, ya lo estuve leyendo, fácil de leer, y cuenta la historia no solamente de Colcherita Israel, sino de Panamá. Tiene la fotografía en la portada de la sinagoga de la Avenida Cuba, que tantos recuerdos nos trae, un ícono de la ciudad de Panamá, y yo les recomiendo que lo busquen. No importa si son miembros de Colcherita o no son miembros de Colcherita, es parte de la historia de nuestro país, 100 años de vida judía en Panamá, y como bien dice Roberto, ya Colcherita Israel va a cumplir pronto 150 años de haber sido fundada en Panamá, así que ya hay que pensar ahora en la nueva edición, algo así similar. Roberto, puedes empezar a trabajar. Wow. No sé si me atrevo a hacer algo de esa magnitud, pero quién quita, solamente me faltarían 6 capítulos. ya tenemos 4 adelantados, ¿no? Y el libro está disponible en Colcherita Israel, así lo pueden pasar a comprar acá, tiene un precio súper accesible de 10 balboas, así que en verdad no hay excusa para no tener un ejemplar de estos en casa. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Además, Alexandra. Roberto es la mente creativa detrás de este programa, así que felicidades, Roberto, por el trabajo que realizas. Muchas gracias. Y estamos de vuelta.
Ahora les presentamos un extracto de un conversatorio que se realizó meses atrás en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari, titulado Hablemos del Canal, Judíos y el Canal, en el cual el rabino Gustavo Kraselnik nos habla de la migración judía a Panamá. Seguidamente, el rabino Gustavo nos explicará por qué las mujeres y los hombres se sientan separados en algunas sinagogas. Veamos. Bienvenidos a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. La Biblioteca Roberto F. Chiari es parte de la unidad de memoria histórica del Canal de Panamá. Mi nombre es Orlando Acosta y a nombre del canal les extendemos la más cordial bienvenida a este conversatorio Hablemos del Canal. En esta ocasión sobre la comunidad judía, la relación con el canal y los aportes a la comunidad. Rabino, desde las islas del Caribe llegan los judíos hispano-portugueses que luego de haber salido de España y Portugal llegan a Curazao, Jamaica y San Tomás. De estas islas en 1876 se integran, hace el arribo y comienza entonces la integración de la comunidad judía. ¿Cómo y cuándo llegan los judíos a Panamá y qué relación tienes con las ciudades de Nueva York, San Francisco y la ruta por Panamá? Y por otro lado, entender también la consolidación y la presencia de la comunidad judía a través de los ritos funerarios, que es el que le da entonces el paso a la organización de las primeras congregaciones de los judíos en Panamá. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Orlando, muchas gracias por la invitación y por esta bella iniciativa de este espacio para conversar sobre los judíos en Panamá, los judíos y el canal. Y efectivamente la presencia judía aquí en el Istmo está relacionada con lo que tú mencionabas, las familias hispano-portuguesas que llegaron del Caribe y que van a fundar la congregación Kol Sherit Israel en 1876, una congregación hermana acá al Kadosh Yaakov en Colón, y algunos miembros y descendientes que están sentados aquí entre nosotros hoy. Me da mucho gusto y voy a compartir lo que yo he aprendido en estos 21 años de rabino de aquí de la congregación de Kol Sherit, con esta historia que es verdaderamente inspiradora. En el final de la Edad Media, la comunidad judía más grande del mundo estaba en España, pero la consolidación de España, el matrimonio de los reyes católicos, trajo como consecuencia el decreto de expulsión, es decir, o se convertían o debían salir. Hubo distintas respuestas, algunos emigraron al norte de África, Medio Oriente. Un grupo decidió ir a Portugal. Sin embargo, algunos años después, en Portugal, el rey se casa con la hija de los reyes católicos y parte del acuerdo es que también en Portugal debe regir la misma norma. Pero el rey de Portugal no está decidido que sea una buena idea, hace una especie de conversión masiva ficticia y los judíos de alguna manera se quedan un tiempo en Portugal. Algunos se convierten sinceramente, otros siguen manteniendo su identidad judía oculta, los famosos criptojudíos. Y luego comienza un proceso migratorio que va a distintas ciudades europeas que se permitía la práctica abierta de la religión, muchos puertos, por ejemplo Livorno en Italia, Hamburgo en Alemania, ciudades en Inglaterra, pero el principal destino es Ámsterdam, que es considerada la Jerusalén de Occidente. Cuando Holanda conquista el norte de Brasil, la zona de Recife, para colonizar invita a familias a instalarse y unas 30 familias judías llegan a mitad del siglo XVII al norte de Brasil, instalando la primera comunidad judía en el hemisferio sur, al menos en el mundo occidental. Y eso es un tema fascinante porque trajeron un rabino, por ejemplo, el rabino Isaac Abuad da Fonseca, que planteaba que las fiestas se celebran de acuerdo al calendario del hemisferio norte, es decir, la Pascua es la primavera, pero en el hemisferio sur la cosa funciona al revés, como debía ser, un tema fascinante al menos para mí, ¿no? La cuestión es que los portugueses recuperan el control del norte de Brasil e invitan a los holandeses a retirarse, entre ellos las familias judías, quienes se van principalmente a Curazao y un grupito pequeño se mueve más al norte a New Amsterdam, que después sería Nueva York. ¿Okay? Y ahí fundan la congregación Sherit Israel. España pierde el control del Caribe durante el siglo XVII y eso hace que
varias familias judías se instalen allí. El profesor Alberto Osorio tiene una frase, dice el Caribe, el Mare Nostrum judío, ¿no? O sea, había una vida judía en las islas muy intensa, centrada fundamentalmente en Jamaica, Saint Thomas y Curazao. Y de estas islas comienzan a llegar familias judías porque, por un lado, había una necesidad de expansión, de que los hijos busquen nuevos horizontes. Algunas epidemias y otras catástrofes asolaron las islas y no presentaban tantas oportunidades. Y allí vemos una migración de estas familias, de algunos grupos de estas familias, que llegan a Panamá y llegan a otras ciudades de América Latina, Coro en Venezuela, Barranquilla en Colombia, Santo Domingo, San José y también aquí a Panamá. La particularidad que tiene Panamá es que las otras comunidades en su mayoría se asimilaron y la congregación Kol Shelit Israel se mantuvo viva por casi 150 años. Lo que ven en la foto es una placa que hay en nuestro viejo cementerio en El Chorrillo, que fue puesta allí al cumplir los 100 años en honor al señor William Nelson, que fue quien donó la tierra para ese primer cementerio. Es decir, estos judíos que llegan a Panamá, primero por las oportunidades que había aquí. Orlando mencionaba este aviso comercial que apareció en The Panama Star de esta empresa de Enríquez y Plisé, que ofrecía servicios de transporte entre Chagres y Panamá, antes todavía de la fiebre del oro. Por supuesto que la fiebre del oro, por supuesto que el ferrocarril interoceánico trajo una efervescencia a Panamá y ahí llegaron familias judías. Ahora bien, cuando un grupo de gente judía llega a un país, ¿qué necesita? Necesita reunirse para ciertas celebraciones y lo único que necesita específicamente quizás sea un rollo de la Torá, del libro sagrado, para compartir en las plegarias. Pero después uno se puede sentar en cualquier lugar, se puede reunir en una casa, en un área social, etc. Ahora, cuando se muere un judío y hay que enterrarlo según el ritual, en países mayoritariamente católicos esto requería tener un cementerio aparte. Y por eso se hace la gestión para conseguir un cementerio y con el resultado positivo lo que viene adicionado es, bueno, hay que crear una institución, una organización que sea la encargada de administrar este cementerio. Por eso Kol Shelit Israel, como tantas otras comunidades judías en América Latina, nace principalmente como una sociedad de beneficencia para ayudar a los nuevos migrantes, apoyarlos con créditos y logística y demás, y de servicios fúnebres, porque tenemos que tener un lugar para enterrar a nuestros muertos. Y así es entonces como Kol Shelit se funda el 14 de mayo de 1876, con este nombre que es único en el mundo hasta donde yo sé, porque hay varias sinagogas que se llaman Sherit Israel. Sherit Israel es un término de origen bíblico. Sherit quiere decir el remanente. El remanente de Israel era una idea que los profetas utilizan, o hablan a veces del remanente de Jacob, utilizan para decir, bueno, el pueblo judío puede quedar reducido a un grupo pequeño, pero a partir de allí Dios va a renovar el pacto y se va a renovar la esperanza. Mencionamos antes Sherit Israel, obviamente en Nueva York, hay Sherit Israel en Dallas, hay Sherit Israel en San Francisco, en otras ciudades, pero aquí le agregaron la palabra Kol, que significa la voz del remanente de Israel, y ese es el significado que los fundadores dieron a nuestra congregación hace casi 150 años atrás. A partir de allí la vida judía se desarrolla, ahí ven la primera junta directiva. Si no me equivoco, el señor Herman era ashkenazí, era un judío europeo, porque también había una presencia mucho minoritaria de judíos europeos que llegaban a Panamá, ya sea motivados por el ferrocarril, por el canal francés, por el intercambio comercial o lo que sea. El señor Brandon era de Jamaica y los otros tres venían de Saint Thomas, ¿no? Para que vean un poco la composición de esa primera junta directiva. Ese es un librito que publicó el doctor Osorio que habla de la participación de los judíos durante la separación de Colombia, que tuvieron un papel muy, muy importante, en primer lugar en Nueva York apoyando a la gestión de Amador Guerrero y aquí
apoyando económicamente cuando era necesaria la plata para resolver los temas organizativos y logísticos en el momento de la separación. Si me permiten, les quiero leer una cita. Prometo que es la única. Ricardo Arias Feró, uno de los 8 miembros de la Junta Revolucionaria, dice: mi amistad con los banqueros de Isaac Brandon Brothers puso en mis manos los cordones de su bolsa, que fue la única que se abrió con liberalidad en las horas de mayor angustia fiscal para la naciente república. Por eso Panamá tiene contraída deuda de gratitud eterna para con don Isaac Brandon, jefe de esa casa. A eso se suma el apoyo de Moisés de Cardoce, Morris Lindo, Isaac Toledano, Joshua Lindo, Joshua Pisa, M.A. de León y el mencionado Isaac Brandon, que aportaron económicamente para la fundación de la República. Yo puedo seguir hablando los 150 años de historia todo de corrido. Tú me dices cuándo quieres que paremos, ¿no? Una vez más agradecidos de la presencia suya aquí en la sala de lectura de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos escribe Rosalinda Núñez Fastlich y nos pregunta: ¿por qué las mujeres y los varones se sientan separados en las sinagogas? Gracias por tu pregunta. Esta es una práctica que se desarrolla principalmente a partir de la Edad Media, en donde el espacio público era principalmente un lugar para hombres. Si bien ya en el Templo de Jerusalén existía un sector para mujeres, no significaba que los hombres no accedían a él o que había alguna función ritual particular. Como decía recién, la práctica de separar a los hombres de las mujeres, ya sea a través de una separación física y que de un lado se sienten unos y del otro los otros, o un primer piso o una suerte de balcón, comenzó a desarrollarse principalmente en la Edad Media para evitar distracciones en una sociedad en donde había poca interacción entre hombres y mujeres en los espacios públicos, y esa interacción se limitaba entonces al seno del hogar. Se presumía que la sinagoga, en donde debía primar la concentración en el momento de la plegaria, podía ser distractivo entonces este tipo de interacción, y por eso esta tradición, esta costumbre. Sin embargo, las sinagogas más modernas ya plantean que toda la familia pueda estar sentada juntas, y hoy, sin duda, como la sociedad hay muchos espacios de interacción, también la sinagoga es uno de ellos y no puede ser considerado un elemento de distracción. Concluyendo el programa de hoy, es un gran placer para mí recibir nuevamente a Monseñor Ulloa y al Rabino Gustavo, quienes conversarán sobre la gran importancia que ambas tradiciones religiosas le dan a la caridad, en hebreo tzedaká, que proviene de la palabra tzedek, que significa justicia. Escuchemos. Gracias, Andrea, nuevamente aquí conversando con Monseñor Ulloa. Y en esta oportunidad quería plantearte un tema que es muy, muy importante, diría que para la experiencia humana en general, para la experiencia religiosa en particular y por supuesto para la tradición judeo-cristiana, que es la noción de nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo. Ayudar. En la tradición judía eso se llama tzedaká, algunos lo traducen como caridad o justicia social, pero es entender que me corresponde a mí, en mi esencia humana, ayudar a los demás. No desarrollo en plenitud mi potencialidad humana si solo me preocupo por mí, ¿no? El vínculo con el otro, el vínculo solidario con el otro, el vínculo responsable con el otro, creo que es un elemento constitutivo de nuestras tradiciones religiosas. Sí, yo creo que nuestra pastoral social de Caritas yo creo que va en la misma línea de vuestra tradición, ¿no? La caridad, la misericordia en la iglesia
está inspirada sobre todo por los profetas, la realidad, sobre todo el profeta Isaías, que cuál es el ayuno que agrada a Dios, qué es lo que tengo que hacer de justicia. Y la caridad la miramos nosotros también no como un mero acto, es la esencia de nuestra fe. Por ahí podemos correr el riesgo, bueno, a este le gusta ayudar más que al otro. No, es que todos tenemos si queremos ser coherentes con nuestra fe, lo esencial de nuestra fe va precisamente en dar la mano al hermano, ¿verdad? Incluso cuando damos la mano al hermano, se la damos con un acto de dignidad para rescatarlo, ¿verdad? No es solo de proveerle para necesidades, sino yo creo que hay que restaurarlo en todo lo que él es como persona, y ahí está la esencia de nuestra caridad manifestada en nuestra fe. Sí, Maimónides, el gran filósofo judío medieval, decía que había diversos niveles de tzedaká. Él establece 8, donde uno ayuda a desgano o ayuda en menor nivel de sus posibilidades, sigue haciéndolo, pero no. Y el grado más elevado, lo que él plantea, es permitirle a una persona, brindarle a una persona los medios para que no dependa de la ayuda de sus semejantes, ¿no? Darle un trabajo, darle un préstamo, sacarlo de esa situación de vulnerabilidad, de dependencia, para que él pueda llevar adelante su vida, ¿no? En ese sentido creo que es importante esta mirada para entender que es muy importante y es nuestra responsabilidad ayudar a los demás, pero llevarlos a esta situación en la cual no necesiten, entonces ayuda debería ser el ideal que nos mueve. Sí, yo creo que lo importante no es la mera caridad, ¿verdad? Y tan interesante lo que dice, que es la tentación en la que vivimos todos. A veces vivimos una caridad como forzada, bueno, voy a darle esto como para que incluso no me moleste, ¿no? Y va mucho más allá, ¿verdad? Aquello que conocemos muy bien, ¿no? No es solo darle el pez, que es bastante fácil, ¿no? Enseñarlo a pescar. Incluso yo creo que en la realidad que vivimos en el mundo, pues especialmente en nuestra Latinoamérica y en Panamá tal vez, no es solo dar instrumentos para que puedan ellos ser autosuficientes, sino que tenemos que acompañarlo en ese proceso también que necesita de transformar para que él pueda descubrir su propia dignidad, ¿no? Que creo que es un trabajo a veces muy difícil, ¿no? Algunos pueden ya acostumbrarse, incluso eso no podemos permitir que se acostumbre, ¿verdad? Entonces, como la diversidad de manifestar esa misericordia, esa caridad con el hermano, es como un gran reto y tenemos que cada vez más irnos adaptando a las nuevas realidades que surgen, a unas nuevas fronteras. Cada vez nos vamos sorprendiendo de cómo la pobreza se viste de esta realidad, y cómo yo creo que esto es como el mayor compromiso que tenemos desde la fe, de estar siempre en las fronteras, acompañando allá para transformar esas difíciles realidades en las que está sumida muchos de nuestros hermanos. Sí, quizás recordar las palabras del salmista, ¿no? A Dios pertenece la tierra y todo lo que contiene. Es desde esta perspectiva que nosotros somos solo administradores de los recursos y tenemos que tener una actitud más responsable. Quiero destacar que el concepto de tzedaká en la tradición judía tiene un componente además que creo que enfatiza esta idea, porque la palabra tzedaká viene de la misma raíz de tzedek, que es justicia. Es decir, no es una decisión que surge de mi deseo de ayudar, de mi voluntad, sino que es mi obligación, es mi responsabilidad, ¿no? La búsqueda de la justicia social, que significa que todo el mundo pueda tener una vida digna, es un mandato que emerge. Tú lo planteabas bien antes, ¿no? A veces la gente se va por lo fácil o por lo cómodo de bueno, cumplir, lo hice para cumplir y ya, pero creo que es importante en esta realidad que tú describías, de estas nuevas pobrezas o de estas nuevas transformaciones que se van dando, cómo desde las comunidades de fe podemos generar, en primer lugar, una conciencia de recordar esta noción de que somos solo administradores pasajeros de los recursos
y que tenemos una responsabilidad para que cada ser humano pueda satisfacer sus necesidades básicas. Y yo creo que es un tema que tenemos que seguirlo profundizando en cuanto a todo lo de la caridad, lo social. Es una obligación. A veces no nos gusta que se nos hable, pero es que yo tengo una obligación frente al hermano. Yo soy guardián de mi hermano, garante de mi hermano, y esto nos pone entonces en otra perspectiva diferente. No puedo ser ajeno incluso a lo que a las estructuras que a veces pueden llevar que algunos hermanos vivan en esas situaciones, ¿verdad? Y a veces esa caridad la manifestamos concretamente con el hermano, pero tal vez a veces, y yo creo que esa es una de las grandes misiones, ahí sí, de todas las comunidades de fe, convertirnos en voz de los que no tienen voz, ¿verdad? Nosotros podemos decir, somos los oídos, los labios y el corazón de mucha gente que no puede hablar, que está al margen de la realidad o que vive en la opresión. Y yo creo que esto, desde esa perspectiva que nos decías y que es también desde la postura cristiana, tenemos obligación con el hermano, ¿no? Y eso no se lo podemos dejar a otro, es nuestro, ¿no? Pero también desde esas otras perspectivas de conciencia personal, pero también de conciencia de las personas que se congregan en nuestras diversas comunidades. Sí, totalmente de acuerdo, y tú hacías referencia a Isaías y los profetas clásicos, y creo que su mensaje sigue siendo muy valioso para nuestros tiempos. Entender que los rituales que acompañan la experiencia religiosa son importantes en tanto y en cuanto nuestro comportamiento ético, nuestra justicia social y nuestro compromiso con las personas que forman parte de nuestro entorno y de la sociedad en general se mantiene como algo vivo. Ese es el llamado de Dios para una religiosidad que, por razones lógicas, es también un compromiso ético. Sí, yo creo que también en relación a este tema, también tenemos que destacar, y sobre todo lo miramos en esta realidad panameña, ¿no? Yo creo que sí hay que ponderar realmente ese corazón que hay en la gran mayoría de los panameños para ayudar un poco a que muchos hermanos salgan de esta realidad. Tenemos que aceptar que los grandes proyectos de tender la mano vienen de iniciativas de la misma sociedad y de las diversas comunidades de fe. Sostenemos la caridad, ¿no? Entonces también es un punto que yo creo que es importante de nuestra realidad panameña. ¿Podemos hacer más? Sí. Yo creo que tenemos que llevarlo a otros niveles, pero en el momento que actuamos, yo creo que este noble pueblo panameño, pero lo que hay que ir cambiando después también, y ahí yo creo que hemos jugado un papel importante en las comunidades de fe, es muchas veces convertirnos en eso, en voz de los que no tienen voz, para que podamos de verdad, quienes también tienen la oportunidad de hacer cambios estructurales, puedan escuchar esas voces, y yo creo que este es un gran reto frente a la justicia que jugamos todas las diversas comunidades de fe. Sin duda un tema apasionante, importante, que es inherente a nuestra experiencia religiosa, y podremos seguir conversando en otras oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo, por sus reflexiones sobre lo imprescindible que es ser solidarios con nuestros semejantes. No puedo terminar sin antes agradecer a Charity Shop, que me proporciona el vestuario que utilizo en este programa. Charity Shop, ubicado en San Francisco, vende ropa de segunda en excelentes condiciones, y un porcentaje de sus ventas es donado a entidades benéficas sin fines de lucro. No dejen de visitarlo. Así, apreciados televidentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @LeJaimPanamá. Hasta la próxima.